La salud mental infanto-juvenil está tomando una relevancia especial en el momento actual. Y esto no es una moda, tenemos datos reales que nos confirman que esto es así. Se sabe que entre un 10 y un 22% de la población infanto-juvenil sufre trastornos psiquiátricos y de ellos solamente una quinta parte van a recibir el tratamiento y el diagnóstico adecuado. Además, en España, 1 de cada 10 niños van a requerir en algún momento de su vida atención temprana, una intervención que va destinada a tratar los problemas del neurodesarrollo encaminados a disminuir e incluso evitar una futura discapacidad. A pesar de la importancia, solamente reciben 1/3 de los pacientes de los niños este servicio de atención temprana y además esto es muy desigual dependiendo de las comunidades autónomas en las que residan sus familias. ¿Y a qué se debe este aumento de prevalencia? Pues si yo tuviera que analizar a qué se debe el aumento de prevalencia, hablaría de 2 aspectos fundamentales. Por un lado, un cambio en los estilos de vida y por otro lado, la pandemia COVID. En cuanto a los cambios de estilo de vida en la sociedad en los últimos años, habría muchos, pero yo destacaría los siguientes. Pues un cambio en el modelo de reproducción y crianza, los distintos tipos de familia a los que nos enfrentamos hoy en día y los distintos tipos de convivencia. Quizá también la sociabilización temprana que tienen nuestros niños y adolescentes. Y, cómo no, las nuevas tecnologías. Evidentemente, las nuevas tecnologías existen en todos los hogares españoles y no cabe duda que tienen un montón de efectos beneficiosos, educativos, de comunicación, de entretenimiento, pero a su vez tienen un montón de peligros para la salud de nuestros niños y adolescentes. Hay que tener claro que cuando se cuelga una información en una página web, esto va a quedar para siempre, es lo que se llama huella digital. Y esto va a tener unos peligros importantes en nuestros niños y adolescentes, como he dicho anteriormente. Entre ellos va a favorecer los trastornos emocionales, de la conducta, psiquiátricos, la violencia, la pornografía y, cómo no, el ciberacoso, el grooming y el sexting. Por eso es importante que los padres, los pediatras y los educadores tengamos un control importante sobre estas nuevas tecnologías. Y el otro factor que influye notablemente es la pandemia COVID. La reciente pandemia COVID tuvo efectos negativos sobre los niños y adolescentes. Esto lo sabemos porque hay numerosos estudios en los distintos países y entre ellos España. Y entonces ahí el confinamiento fue un factor negativo que puso a la luz una serie de patologías o de enfermedades que no se habían comunicado o que los padres, pues porque no estaban el tiempo suficiente en casa, porque la convivencia no era tan numerosa en horas, pues les había pasado desapercibido. Esto es así y es un hecho que está ahí. Siempre que hablo de la pandemia COVID, me gusta hacer una mención especial a todos los compañeros que fallecieron atendiendo a los pacientes. Ha pasado ya un poquito de tiempo, pero no nos debemos de olvidar que cuando estalló en marzo del 2020, solo había miedo, incertidumbre, soledad, angustia, y ahí estuvieron nuestros compañeros dándolo todo. Así que siempre, siempre un reconocimiento para ellos. Está claro que la enfermedad mental tiene un estigma asociado a las personas que la padecen y los pediatras tenemos un reto muy importante. Por un lado, diagnosticar precozmente la enfermedad y por otro lado, poner a disposición de los pacientes y sus familias todos los recursos disponibles y los tratamientos mejores para que la evolución sea lo mejor posible. En atención primaria sí tenemos recursos suficientes, bueno,
No sé si suficientes, sí que tenemos recursos para ayudar a nuestros pacientes, ¿eh? Esto es muy mejorable, desde luego, y en el caso de mi comunidad, que yo vivo y trabajo en Cantabria, en Santander, nosotros los pediatras tenemos la posibilidad de derivar a los niños a atención temprana directamente desde nuestras consultas. Esto evita muchísimo la burocratización y las listas de espera, de tal forma que en el momento actual un niño no tiene una demora de más de 15 días, es decir, desde que detectamos un problema hasta que los derivamos, antes de 15 días el niño ya está siendo tratado en atención temprana. A pesar de esto, ya he dicho anteriormente que existen muchas diferencias. Hay en otras comunidades en las que no se puede derivar desde sanidad a atención temprana, se hace desde los servicios sociales y esto genera listas de espera. Que un niño no tenga atención primaria en el momento en que lo necesita es una vulneración de los derechos humanos. No tenemos que olvidar que invertir en atención temprana, y esto lo quiero recalcar, es ahorrar en un futuro en discapacidad e invalidez. Porque la ciencia nos dice que si actuamos pronto, nuestros niños van a tener una mejor calidad de vida individual y familiar y un mejor funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de un problema del neurodesarrollo, si recibe atención temprana a tiempo, podemos evitar dependencia o discapacidad futura. Y en el caso, por ejemplo, de un niño con autismo, pues podemos hacer que su funcionamiento en un futuro sea muchísimo mejor, con lo cual esto tiene una implicación tremenda para su calidad de vida. Por lo tanto, el pediatra tiene una misión muy importante, que es identificar los signos precoces de un posible trastorno, agilizar la derivación a otros recursos especializados, poner en marcha el tratamiento adecuado y todo esto en favor de una mejor evolución. Los problemas de salud mental infanto-juvenil deben de ser tratados por un equipo multidisciplinar. Cuando existe un problema o enfermedad mental, hay que recurrir a numerosos especialistas. Y hablo de pediatras, profesionales de enfermería, neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, servicios sociales. En el transcurso de estas enfermedades, que son largas, muchas veces crónicas y para toda la vida, surgen muchos problemas y hay que actuar de forma conjunta. En este sentido me gustaría manifestar lo importante que sería tener una comunicación entre los distintos profesionales que atendemos a estos pacientes. Ello mejoraría mucho el resultado del tratamiento. Los niños pasan muchísimo tiempo en el colegio y en la familia. Entonces, los colegios son un lugar fundamental de apoyo para estos pacientes. Los profesores son agentes cualificados para la detección de signos de alarma y la familia, como no, es la que vive este problema los 365 días al año y todos los días de la semana y todas las horas del día. No hay descanso para ellos. Entonces, la comunicación entre profesional, colegio y familia es fundamental para que todo sea mucho más fácil de llevar y para que los resultados sean mucho mejores. Y yo querría destacar en este sentido que los pediatras tenemos que aumentar nuestra sensibilidad diagnóstica, Tenemos que estar concienciados de que son patologías que muchas veces no las detectamos y están en nuestras consultas. Por otro lado, también hay que normalizar el diagnóstico de una enfermedad mental, igual que diagnosticamos una diabetes, una enfermedad celíaca, pues la enfermedad mental es una enfermedad más. Y los pediatras tenemos una oportunidad única porque en nuestras consultas vemos a nuestros pacientes desde que nacen hasta que se convierten en adolescentes y adultos. Les hacemos revisiones de consulta del niño sano, les vacunamos y pasan por nuestras consultas en muchas ocasiones por otros motivos de consulta de salud, que pueden ser
de tipo mental o otro tipo de organicidad. Entonces no podemos escapar esta oportunidad que nos permite conocer muy bien a los pacientes y sus familias. Y tenemos que saber que la enfermedad mental es una enfermedad cuyo origen es multifactorial. Intervienen muchísimos factores y yo, si tuviera que destacar, diría que hay unos factores de riesgo, hay unos factores genéticos y hay unos factores protectores. En cuanto a los factores genéticos, es importante saber que un niño que tiene progenitores que han padecido o padecen una enfermedad mental tienen un mayor riesgo para padecerlo, máximo si son los dos los que tienen la enfermedad mental, y también es importante conocer qué tipo de enfermedad tienen estos familiares y cuándo tuvo su aparición, porque no es lo mismo. Y en cuanto a los factores protectores, informar mucho a nuestras familias de cómo pueden favorecer que no debute esta enfermedad mental. Y entre estos factores de protección podríamos destacar pues, que haya baja conflictividad en la familia, que no haya muchos cambios familiares y que los niños, nuestros niños y adolescentes, tengan el apoyo familiar, escolar y social, es decir, de amigos, adecuado. Y aprovecho esta entrevista para reivindicar lo que desde hace unos meses venimos manifestando los profesionales de atención primaria. Necesitamos más tiempo en nuestras consultas, necesitamos más profesionales para dedicarle más tiempo a nuestros pacientes y para darles la mejor calidad asistencial posible y además para trabajar con la mayor seguridad para nosotros y para ellos. Y no solo necesitamos tiempo para atender a nuestros pacientes, también necesitamos tiempo para la investigación académica. La investigación académica y la asistencia clínica van de la mano, van unidas, se enriquecen y todo ello en pro de una mejor calidad asistencial para nuestros pacientes. No me cabe duda que este congreso va a ser un éxito. Por un lado, es un congreso que tiene un formato novedoso. Intervienen en él ponentes de distintas especialidades. Los ponentes tienen un reconocido prestigio y si tuviera que destacar los objetivos de este congreso, diría que son los siguientes. Mejorar la formación de los profesionales. Creo que es fundamental que los profesionales estén formados, que nos den lo mejor de sí mismos. Aumentar la sensibilidad en la sociedad de la enfermedad mental y, por supuesto, hacer que nuestras autoridades competentes se sensibilicen y pongan en marcha todos los recursos, más recursos, para estas familias y sus pacientes. Y para finalizar me gustaría decir que el pediatra es el profesional que mejor conoce el estado de salud de nuestra población infanto-juvenil, porque recordar que vemos a los pacientes desde que nacen hasta que se convierten en adolescentes y además conocemos muy bien la situación familiar y ambiental en la que viven. Debemos de estar muy atentos ante cualquier signo precoz. Debemos de informar a las familias de los factores de riesgo y las señales de alarma. Y por último, es fundamental que tengamos una buena formación en salud mental.